y para poder vencer esos problemas. Esa es una situación extrema. Por ejemplo, la guerra. La guerra en la antigüedad e incluso la guerra actualmente pues, se considera una situación extrema en la vida del ser humano. Otro ejemplo podría ser una hambruna. Cuando una nación, una sociedad se declara en hambruna, significa que hay poco alimento para toda su población. Entonces hay hambre. Esa es una situación extrema. En la situación que estamos viviendo en nuestras comunidades, en la situación de extrema inseguridad o de extrema violencia que estamos viviendo tristemente en nuestras comunidades, también se consideran situaciones extremas. ¿Me explico, muchachos? Otro ejemplo, en un navío, en una embarcación, hubo un accidente, se está hundiendo el barco y tienen que pensar cómo resolver el conflicto, si no, todos se van a hundir y todos se van a ahogar. Esa es una situación extrema, ¿me explico? Entonces, a la literatura le interesa mucho las situaciones extremas. ¿Por qué? Porque esta se convierte en un tipo, digámoslo así, laboratorio, donde podemos ver al ser humano donde podemos ver las reacciones del ser humano ante la adversidad, ante la situación extrema a la que se enfrenta, ¿no? Entonces la Ilíada, regreso aquí a la Ilíada, perdón, como les decía, nos presenta la guerra, ¿no? Nos habla de la guerra, pero no es el protagonista, la guerra no es la gran protagonista, la guerra es, digámoslo así, como el escenario de esta épica, de esta obra épica, ¿no? De esta epopeya y que nos va a servir como un pretexto para saber cómo se pueden comportar los seres humanos en estas situaciones de guerra, ¿verdad? Encontramos a personajes como Aquiles, a Ulises, a Néstor, que son del lado de los griegos, quienes están haciendo la guerra por parte de los griegos, ¿verdad? Y cada uno de ellos, entre otros personajes que no menciono aquí, porque son muchos, representan una característica. Puede ser una virtud o puede ser un defecto de los seres humanos. Por ejemplo, Aquiles representa la fuerza. Aquiles es un semidios y es muy fuerte, es el más fuerte, tanto de los griegos como de los troyanos, ¿verdad? Que están en esta guerra. Entonces él representa la fuerza, pero la fuerza física. Y además, aquí olvidé ponerlo, representa la soberbia también, porque Aquiles es soberbio. Aquiles llega un momento en el que se deja llevar por la soberbia, por la ira incluso también, por la ira. ¿Verdad? Representa la ira, representa esta falla en el ser humano cuando el ser humano no es capaz de controlar su ira. Entonces Aquiles se deja llevar por la ira y aprovecha su fuerza física para vengar, ¿no? Para vengarse, para satisfacer su ira, ¿verdad? Para apaciguar, mejor dicho, su ira. Ulises, por otra parte, él quizás no es tan fuerte físicamente, pero es un personaje muy inteligente. Él representa de alguna manera la tenacidad del ser humano. Y esto nos enseña que no basta solo con la fuerza física si no se aprovecha también la inteligencia. ¿Verdad? Entonces, y en la cultura judio-cristiana, cultura occidental, hemos visto varios ejemplos también de esto, ¿no? Como también el pasaje de David contra Goliat, cuando siendo que David era tan pequeño, digamos, tan débil físicamente, pero sabe aprovechar su inteligencia, ¿no? Para vencer al gigante Goliat. Entonces, aquí vemos algo parecido. Ulises no es muy fuerte, pero es muy inteligente, ¿sí? Y es tan inteligente, es tan tenaz que es a quien se le ocurre al final después de 10 años de guerra, muchachos, contra Troya, al final se le ocurre a él cómo vencer, una excelente estrategia para vencer a los troyanos, y es quien se le ocurre la idea de construir el caballo de madera con el vientre hueco, donde van a introducirse los griegos más fuertes, más valientes, logran entrar engañando a los troyanos, haciéndole pasar ese caballo de madera como un regalo para los troyanos lo introducen dentro de su ciudad y en la noche, mientras todos duermen, los griegos salen del vientre hueco de este caballo y es como atacan, incendian y asesinan a los troyanos. Y es como finalmente los griegos vencen en esta guerra, después de 10 años, les digo, de estar peleando, ¿no? Entonces, esta idea del caballo surge de Ulises, justamente, ¿no? Entonces, es quien representa la inteligencia, la tenacidad. Néstor, otro de los griegos, es el más viejo, de hecho es el más viejo de los griegos, que están ahí en guerra contra Troya. Él representa de alguna manera la experiencia, nos enseña que la vejez dota de experiencia y sabiduría a las personas. Sí, requerimos fuerza, pero también requerimos experiencia, también requerimos de sabiduría, ¿no? Por otro lado, ellos fueron los griegos. Por otro lado, yo enlisté aquí, o mejor dicho, puse en la lista aquí de los personajes a tres
troyanos, a Héctor, a Paris y a Príamo. Héctor y Paris son hermanos y ambos son hijos del rey Príamo. ¿Ok? ¿Qué simboliza o qué representa Héctor? Héctor representa la valentía. Héctor es el troyano más valiente, más fuerte, ¿verdad? Es el más valiente. Eh, Sin embargo, cuando Aquiles se enfurece tanto porque Héctor ha asesinado a un muy amigo cercano, a un muy amigo de Aquiles, se enfurece mucho. Aquiles va a Troya, él solo, y pide, exige, grita que quiere pelear contra Héctor. Solamente él contra Héctor, nadie más. Héctor sale de la ciudad de Troya para enfrentarse a Aquiles, pero Héctor, a pesar de que es el troyano más valiente de todos, a pesar de ello, al verse frente a Aquiles, él sabe quién es Aquiles, sabe lo fuerte que es Aquiles, pues al verse frente a Aquiles, empieza a sentir temor, empieza a sentir miedo y huye como un cobarde, se acobarda a Héctor, pero después de un tiempo de estar corriendo, de estar huyendo de Aquiles, se detiene, se para y se da cuenta de que ha sido un cobarde, corrige ese error y entonces se arma nuevamente de valor y se enfrenta a Aquiles, aún sabiendo que va a morir, aún sabiendo que va a morir, que va a ser vencido. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué nos enseña el personaje de Héctor? Nos enseña que el ser humano sí se acobarda, pero forzosamente, de vez en cuando, pero forzosamente debe enfrentar con valentía los riesgos de la vida, encararse con valentía a la muerte, que es naturaleza del ser humano, que es algo inevitable en el ser humano, la muerte, los problemas, los riesgos de la vida. Entonces, los seres humanos de vez en cuando podemos tener miedo, sí, pero no podemos pasarnos la vida teniendo miedo, ¿verdad? Tenemos que ser valientes. Y eso es lo que nos enseña el personaje de Héctor. Perdón, por otro lado, tenemos a su hermano Paris, que de hecho es por él que surge esta guerra. Paris se roba a Helena, esposa del rey Menelao, una población griega, ¿verdad? Entonces, por este rapto que hace Paris, ¿verdad? Paris se le lleva a Helena, les digo, a Troya, porque se enamora de ella. Entonces, por este rapto es que se hace la guerra contra Troya, ¿no? Y sin embargo, París no es capaz de salir al campo de batalla a enfrentarse contra los griegos, a pelear contra los griegos. En algunas ocasiones sale armado, pero al ver a los griegos peleando, a él entra un miedo terrible y sale corriendo de regreso a su ciudad de Troya, ¿no? Se refugia en las murallas de la ciudad de Troya. Entonces él es un cobarde, él representa la cobardía. No es como Héctor que se acobardó en un principio, corrió, huyó de Aquiles,